Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de un tema del que prácticamente no hemos hablado aquí en este programa, que ya está alcanzando los 600 episodios. Ya sabes que llevamos 8 años grabando Supracortical, pero este es un tema que teníamos ahí guardado, pendiente, porque siempre de una u otra manera hablar de sexualidad es complejo, tiene matices, a la gente le puede de repente tocar en ciertos puntos que sean complicados para ellos asimilar, pero particularmente hablar de la masculinidad. En estas épocas frecuentemente hemos platicado de sexualidad desde una perspectiva más feminista, femenina, inclusiva para la comunidad LGBT. Hemos tenido invitados platicando de diferentes temáticas. Y por eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado Ernesto Barraza, con quien vamos a platicar de sexualidad masculina y de los condicionamientos que nos hacen la vida a muchos hombres muy complicados. Y además tenemos una sorpresa para ustedes bien interesante. Ernesto Barraza, ¿cómo estás? Rafita, pues muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sigo muchísimo tu podcast, me encanta, lo recomiendo todo el tiempo. Me parece que es un contenido indispensable hoy por hoy en la sociedad habla hispana. Es importantísimo y la forma en la que lo abordas, la forma en la que lo comunicas me encanta. Entonces estar aquí es un placer, más platicar de ese tema que hemos platicado tantas veces de manera casual, y es un tema que sin lugar a dudas necesita revisarse en la agenda mundial. Es un súper tema, señor. Es un súper tema. Digo, ya algunas personas que han escuchado el podcast de Supracortical, que están en Horizonte 1, que fueron al retiro que tuvimos en Tepoztlán, ya te conocieron. Ya escucharon parte de tu historia y de toda esta temática relacionada con la sexualidad. Pero ahí lo hicimos también bastante general. Y es un tema del que yo quería platicar contigo un poco más a fondo sobre esta estructura de la sexualidad masculina. Pero partamos un poco de cuándo te diste cuenta que esto era algo que se podía estudiar y que podía cambiarnos nuestra manera de ver el mundo, en este sentido de, oye, estamos muy cavernícolas los hombres hasta la fecha, ¿no? ¿O qué onda? Fíjate que sí, lo mencionas y me parece, y me gustaría que hubiera otras personas que se sintieran conectadas, porque igual les pasa lo que a mí, y es que yo nunca entendí, como en el proceso educativo desde que yo era muy chico, yo nunca entendí o nunca me gustó realmente la educación o el acercamiento a la educación que tuve de la sexualidad. Ajá. Todo era muy bárbaro, era muy salvaje, era muy, incluso rayaba en lo violento, ¿no? O sea, era de meterse a los baños de las niñas, de agarrar esto, de hacer, y decías, Oye, ahí te voy a detener un poco. Vamos platicando un poco de nuestras historias, que justo de eso se trata, como de empezar a conversar. Pero yo me acuerdo que el tema del baño de las niñas, estaba yo en la primaria, me acuerdo, y era este asunto de vamos todos a acercarnos al baño de las niñas, y luego entre todos agarramos a alguien y lo aventamos al baño de las niñas y le cerramos la puerta y no lo dejamos salir. Y no sé qué pensábamos, pero por algún motivo, hoy en día lo podemos entender un poco más, pero por algún motivo era toda una temática que alguien se hubiera metido al baño de las niñas y que lo dejáramos allá adentro, pero era esta violencia de aviéntalo y ciérrale. Y te tocó. Fíjate que a mí lo que me tocó, y ya era en la secundaria, era que había una rendija, había como algo pasó en los baños, que era una escuela mal hecha, y había como un tubo
donde unos chavos se bajaban y podían ver en las rendijas como lo que estaba pasando, ¿no? Pero esto en tercero de secundaria. Yo te hablo que yo primero... ¿Pero qué veían? ¿Como desde arriba, desde algo el medio? veían. Ajá, Yo ¿quién no sabe? sé, No te tocó. No me Ajá. tocó porque yo venía justamente de estar unos años en el seminario, donde que yo con esta mentalidad era muy radical. Ajá. Los chicos de la escuela iban y se pegaban a la reja de la escuela técnica que estaba conjunta para ver a qué chava veían pasar, ¿no? Y yo que estaba hiper concentrado en la religión decía, nosotros no deberíamos estar haciendo eso. Bueno, yo era un extremista, así, total. Ok. Entonces, claro, salgo a un contexto social que es totalmente diferente y yo es un choque de no, o sea, no tiene que ver ni con los valores que yo creí, que yo me he formado, no, nada, no tiene que ver con nada. Entonces, no participaba, pero me parece que tiene mucho que ver, o sea, ya con todo lo que hemos revisado, analizado y platicado, con esta prohibición de la exploración sexual, y yo la voy a llamar inocente, que tienen los chicos o que tenemos en la etapa de la primaria, en la etapa de la secundaria y todo esto, donde todavía no eres sexualmente eficiente o reproductivamente eficiente. Sin embargo, bueno, pues ahí está la pulsión, ¿no? Como llevándote a un lugar extraño, ¿no? Que no lo entendemos, pues. Inocente, pero infantil, y junto con lo infantil, o sea, muchas veces nos quedamos en esta cosa infantil de la sexualidad el resto de nuestras vidas. Claro. Y entonces, entender esta cosa de nadie nos va guiando en la madurez de entender y saber qué es la sexualidad, pero sí vamos arrastrando muchas de estas cosas. Yo me acuerdo, es una larga historia que suelo contar a veces en algunas conferencias, de una vez que le preguntaba yo a mi papá, oye, ¿por dónde hacen pipí las niñas? Porque con mi vecinito, que teníamos, no sé, yo creo que a lo mucho tendríamos 6 años, no me acuerdo una cosa por el estilo, pero él me dijo una vez, oye, ¿sí sabes que las niñas no hacen pipí paradas? Fue como de, no mames, ¿cómo? Notición, ¿de qué me hablas? Pero era una duda técnica, anatómica, decir, ¿las niñas cómo harán pipí? Entonces le pregunté a mi papá, se puso medio bueno el asunto. Me dijo, Claro. en la tarde en la casa te explico. Llegó la tarde. No te explicaba. Sacó un esquema de estos que ibas, antes nosotros íbamos a la papelería a comprar el esquema, las biografías, el esquema de las flores. Sacó el esquema de las flores. Y algo me empezó a decir. Que si esto, que si lo otro, que si. Me dijo, ¿entiendes? Yo, sí. Entiendo que no te puedo preguntar, o sea, ¿qué voy a entender? Y me quedé con esa duda anatómica. Era una duda, no era una duda sexual per se en el sentido del coito, del encuentro con una persona, con tener una relación con una mujer, con un hombre. No, era ¿cómo hacen pipí las niñas? La pregunta era técnica, ¿cómo hacen pipí las niñas? Pasaron los años, y estábamos antes del entrenamiento del fútbol llanero, donde yo estaba ahí en Almoloya de Juárez, en un pueblo a 30 minutos de Toluca. Estábamos practicando fútbol en la cancha llanera. Y alguien dijo, traigo una revista. ¡Ay! Entonces se hace otra vez aquí toda la marabulla. Y le empieza a, pues como si fuera clase, ¿no? A mostrar la revista. Y de repente venía uno de estos que eran como trípticos, ajá, ¿no? Era una hoja triple para que vieras la imagen completa. Y llegó así de golpe esta cosa de, ya entendí cómo hacen pipí las niñas. Pero me acuerdo que fue como, pero te estoy hablando de, estaba yo casi por entrar a la secundaria, claro, años después, ¿no? Había pasado toda la primaria. Y la educación sexual de la mayoría de nosotros, hombres heterosexuales mexicanos medianamente de la misma generación que tú y que yo, pues hemos tenido una educación sexual así, a salpicones, ¿no? De un día vi esto, un día pregunté el otro, un día entendí aquello,
pero muy silvestre. ¿Cómo lo has visto tú con los tuyos, contigo mismo? ¿Qué onda con nuestra educación sexual? Es que justamente el tema que mencionas es como este libro de Crónica de una muerte anunciada, no sé si, Ajá, ajá. que todos saben que él sabe que lo van a matar, pero nadie le dice. Entonces, todo el mundo intuye, o los padres intuyen que te lo van a enseñar en la escuela. Ajá. Y en la escuela dicen, no, eso En toca la familia, sí, ¿no? claro. Y en la familia dicen y se van echando la bolita porque hay un tabú tan grande, ahí es un tema tan incómodo. Sí. ¿Y cuáles son las repercusiones de eso? Yo platicaba esta semana justo con mi mamá de todo el tema y del podcast y así me dice, unos parientes suyos, para no balconear a nadie, llegan vírgenes al matrimonio que nuestros padres, estamos hablando de una generación, Rafa, no estamos hablando en el siglo XII, estamos hablando de una generación atrás, o se casaban vírgenes ambos, que era lo que se esperaba. Lo moralmente ideal. Lo moralmente ¿no? ideal. Sí. Y me dice, oye, llegaron en su luna de miel al hospital. Llegan a su luna de miel, se van y en la noche se trasladan al hospital porque ella sangraba. Ok. Entonces no tenían ni no, imagínate idea. decir la matega. Pero bueno, a ver, de esos casos, o sea, todos los casos de chascarrillo y broma que puedo decir, y de pronto era platicando con la conversación es, no, pero es que él debería saber. Él debería estar instruido. ¿Cómo? ¿Me explicó? Claro, como se hacía antes. O sea, eras el que no sabía nada o el que lo iniciaban los papás o los tíos. ¿Cómo lo iniciaban? Sí, pues era llevarte a la prostitución y tal, y entonces el padrino te pagaba ahí la chava. Exactamente. Y bueno, no fue mi caso, ¿no? Yo no tuve esa experiencia, pero sí, todavía me ha tocado, ya siendo yo psiquiatra, atender a chicos que sí me dijeron, no, a mí sí me llevaron, o sea, y mi papá pagó y pues, ¿qué pasó? No mucho, ¿no? O sea, porque pues vas muerto de miedo, te están, así como con el baño de las niñas, te están metiendo al baño de las niñas, ¿no? Y es como de, ¿qué va a pasar? Y que nada tiene que ver con tener un encuentro sexual con la mujer que te acabas de casar. O sea, no, nada que ver. Y mira, si hacemos la analogía en este rollo de la igualdad, vamos entonces a establecer lo siguiente. A partir de ahora, los papás o las mamás van a llevar a las hijas entre los 14 y 15 años a que se estrenen con un prostituto. No, imagínate, nunca. No. O sea, culturalmente es impensable. Claro. O sea, es una locura, pero ¿por qué los hombres sí? Claro. Entonces empieza a haber este sesgo, esta diferencia donde nos abrimos en que los hombres, pues, las mujeres son cuidadas, son delicadas, son especiales, la virginidad es un tema sagrado, o sea, empieza todo ese tema y los hombres, pues como la hierba, ¿no? O sea, te llevo con una prostituta y lo que te haya explicado la señora, lo que te haya contagiado, lo que te haya dicho, pues que Dios te haya recompensado y de ahí empiezas a partir tu sistema de tu sexualidad empieza en ese camino, ¿no? Empieza en cómo haya estado el cliente anterior. O sea. Sí. Bueno, oye, y luego viene todo este impacto que tiene en nuestra psicología. Además, estaba terminando de revisar este libro de Walter Rizzo. Walter Rizzo tiene un libro muy interesante que se llama Amores altamente peligrosos, que lo que hace es que toma los trastornos de personalidad y te los plantea en situaciones de pareja. Y tiene muchísimos libros. Y uno de los libros que tiene se llama Afectividad masculina. Entonces marca cómo traemos esta presión social, los hombres, de que tenemos que ser feo, fuerte y formal, y desde ahí construir toda nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que ser Juan Camaney, tenemos que ser, ya sabes, el gran conquistador, y tenemos que ser el que sabe, el que puede, el que grita, el que ordena, el que manda. Y mientras más, bueno, no, déjate tú de mientras más, todo el tiempo tenemos que estar luchando para demostrar que somos el macho más alfa de los machos alfas, de los meros machos alfas. Y es una presión de
todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué has visto tú en este impacto que tiene esta paupérrima educación sexual que tenemos sobre nuestra manera de relacionarnos con todo lo que no es propiamente sexual de nuestra vida, pero que lo implica dado que somos hombres? Es que, ¿sabes qué? Es un tema muy, muy curioso como el imaginario colectivo, por decir, o la educación colectiva en la que hemos estado inmersos, ¿no? Que dice, hay una noción malentendida de que el hombre como especie tiene este comportamiento salvaje, silvestre, dominante, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a revisar cómo se arma esta idea, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y básicamente es en la época de Darwin y toda esa cultura victoriana que él tenía. O sea, dices, a ver, ¿era un investigador? Sí. ¿Que estaba en un barco? Sí. Años, ¿no? Rodeado de puros hombres. Pero en realidad él no tenía como tal un interés sexual demasiado activo. Bueno, no es lo que revelan sus cartas a su prima, ¿no? Ok. Y él empieza a buscar entre los animales los que más se parecen al comportamiento humano para entender que nosotros nos parecemos a los chimpancés. Pero las partes que no eran del comportamiento humano, como los bononos o unos simios que vivían en no sé qué parte ahí de Tailandia, que ellos tenían una agrupación muy diferente. Por ejemplo, las hembras, cuando los hombres estaban muy tensos, los machos estaban muy tensos, las hembras tenían relaciones sexuales con ellos para relajarlos. Uh-huh. Eso se ha visto en la cultura humana, se ha visto. Uh-huh. Pero entonces no era propio, no, pues esto no nos parecemos. Entonces hay un tema ahí raro de una biología mal entendida que viene a fortalecer como todo este sistema machista, todo este sistema de educación, todo el sistema que al final del día, tomando un punto, por ejemplo, en la actualidad, en la modernidad de los años en los que nosotros éramos niños, hay un reforzamiento. Mira, este es un tema que seguramente me voy a ganar algunos pocos amigos, Ajá. Pero mira, toda la publicidad o toda la información que nos llegó como cultura, porque al final del día la televisión, las revistas y todo eso son cultura, igual que los libros y todo, pero ¿a qué tienes más fácil acceso? Pues a la televisión, ¿no? Toda la publicidad, toda la información que nos venía era de, ¿quieres ser el gran macho que mencionas? Necesitas comprar Viceroy. ¿Quieres ser el gran macho que tienes que tener esto? Y se ponen imágenes desde asociadas. El hombre Marlboro, ¿no? O sea, eras el hombre Marlboro. Y eras el tipo que llegaba en smoking, partía sala y una mujer lo veía y porque sacaba un Rolex, lo tenías a sus pies. Había imágenes así, el hombre parado de smoking con el reloj y la mujer amarrada a sus pies, ¿no? Entonces empieza a ver este abuso de la hipersexualidad masculina. O sea, es de tienes que tener, tienes que ser, pero el discurso social es, no, tú tienes que ser un buen padre, amoroso, que vaya a la iglesia. Entonces, por un lado empieza a ver y me gusta mucho ese término que usaste una vez de educación esquizofrénica, de tienes que ser el gran macho alfa, pero no tienes que ser el gran macho alfa. Exacto, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tienes que ser un mega macho, pero dulce, deconstruido, la madre, o sea. Entonces, es como la sociedad y la cultura que es parte de su función, nada más tirar cosas, porque las tira como puede y saca lo que necesita, empieza a hacer este discurso que ya viene de muchos años, o sea, viene desde el siglo III o el siglo IV, ¿no? Desde que se forma el cristianismo y bueno, luego platicamos de eso, pero en los últimos años lo que a mí me ha tocado ser testigo y lo que podemos ver es esta fuerte corriente de los medios de vender una idea de lo que debe ser la mujer. La mujer debe ser linda, debe ser buena, debe ser cuidadosa, no debe tener placer sexual, que era algo que San Agustín metió en la Iglesia Católica y hasta la fecha no se ha podido quitar. Y el hombre puede tener todo el deseo sexual que quiera, puede tener casi todas las mujeres mientras cumpla con estos roles. Entonces, ¿qué le vendemos, qué le vendemos y qué le vendemos? Al grado de que tienes una religión que no te habla como tal de la sexualidad, más que de manera prohibitiva. Tienes una escuela que lo que hoy enseña como educación sexual es en realidad sexofóbico. Es como de no te enfermes, cuídate, no te embaraces, la vas a cagar, no sé qué. Entonces dices, ¿de dónde puedo yo tomar una información más sana con mi naturaleza? Porque al final del día la sexualidad es innata al ser humano, es natural.
Oye, Ernesto, me resonó mucho ahorita que estabas platicando de que la mujer no debe de tener placer sexual, ¿no? O sea, venimos de esta tradición judeocristiana muy culpígena de las mujeres, pues sí, ¿no? Se tienen que reproducir, estamos a los hombres y las mujeres, pero lo correcto y lo cierto es que no tengan placer sexual. Lo hemos platicado, lo tenemos claro. Pero de repente me quedé pensando, bueno, ¿y el hombre debe tener placer sexual? Y al menos yo lo pensé de esta manera. Nos han dicho que nosotros sí tenemos derecho a tener placer sexual, pero que el placer sexual significa rápido, duro y mucho, ¿no? O sea, es esta idea de, pues, ¿qué es ser un hombre que ha conquistado el placer sexual? Pues que se ha acostado con muchísimas y que tiene esta capacidad de, ya sabes, la violencia y el brinco y el no sé qué, y ya. Y no nos han dicho qué otras alternativas tenemos para que hombres y mujeres tengamos placer sexual. Es que de lo que mencionas es el ser al hombre no solamente tiene derecho a placer sexual, sino tiene la obligación. Para el hombre, en esta cultura en la que vivimos, pero no es placer, ¿no? Es una esta obligación. Cosa de... Tienes que ser un macho cabrón. Exacto. Y para eso tienes que tener muchos encuentros sexuales, muchas eyaculaciones, muchas compañeras, y todo eso está normalizado, bien visto. Entonces, está bien visto desde un punto de vista porque entra la otra parte de la carga, ¿no? Sí, ya sabemos que todos los hombres son infieles, ya sabemos que todos los hombres son cabrones, ya sabemos que todos los hombres se tienen que acostar con quien sea. Y de pronto, y a mí me pasó, esto fue como parte de lo que me llevó más a profundizar en el estudio de esto. Una amiga me invita a salir un día, no sé qué, vamos al cine, la pasamos súper bien, hoy no sé qué. Y, oye, qué buena onda, qué padre, llegamos, no sé qué. Le invito a mi casa, unas 2 tequilas y no sé qué. Le digo, oye, pues ya me voy a dormir, pues muchas gracias, no sé qué. La acompaño a su coche, llevo a su coche, yo tranquilo. Sí, cool. Bueno, al otro día, eres un maricón, eres un joto, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no te acostaste con ella? Y no sé qué. Le digo, oye, pues es que no tenía yo ganas. ¿Quién te crees que eres? Dice, ¿quién te crees que eres tú para negarte a mi amiga? Y eso me había pasado en algunos momentos, pero nunca fue tan raro que dije, claro, es que para mí es una obligación. Si un hombre, una mujer se le ofrece y dice que no, estamos dudando de su masculinidad inmediatamente, ¿no? Y es porque todo lo que platicábamos de dónde viene mi construcción erótica, es de la escuela, de la familia, de la televisión o del porno, que ha sido, el porno ha sido el gran maestro, la gran maestra, ¿no? Que por ejemplo, en tu caso, la revista porno que te explica. En el caso de muchísimos, es el porno como gran educador de la sexualidad, ¿no? No, imagínate que no hubiera estado esa revista. Yo no sé cuándo me iba a enterar yo de la anatomía femenina, porque incluso en la carrera de medicina es muy sabido que muchos libros no incluyen, por ejemplo, el clítoris, o si lo incluyen es como un, pues ahí está. ¿Sí? Pero, no, cero tiene que ver con qué es, cómo sirve, cómo se trabaja, de nuevo, insisto, el placer de ambas partes y tenemos esta cosa muy violenta de decir, no, tú tienes que poder y tienes que querer y tienes que lograrlo y tienes que ser fantástico y te tiene también que una distancia emocional de valer madres, y nosotros no nos vinculamos emocionalmente, ¿no? Es una cosa sexual y se acabó y nos metemos en una dinámica rarísima donde además te das cuenta que al final te empieza a causar problemas con las personas que te importan. Sí, este tema que ha sido tan abandonado de la sexualidad masculina y que muchos modelos fíjate cómo hay modelos que los han querido abordar, pero es más de las nuevas masculinidades y que tienes que ser sensible y todo eso, que es un respiro para nosotros, no llores, no seas jota, no sé qué, no tengas salida a tus emociones. Pero cuando ves todo esto y dices, ok, la gran educadora que ha sido la pornografía, tiene un guión, ¿no? Tiene un guión en el que tiene tiene 2 protagonistas.
Oye, literalmente la pornografía tiene un guión, Tiene ¿no? un guión. Sí. Claro, sí. Entonces, el asunto es que cuando tú vives, la mayor parte de las personas van a vivir un encuentro sexual con un guión. Un guión donde tienes que tener unos preliminares, tienes que tener un encuentro intenso, sudorífico, extremo, de 1000 posiciones, de gritos y castigos, y tienes que tener así prácticamente una avenida así de, bueno, atípica, ¿no? Y glorioso, y luego se quedan los dos acostados, tapados hasta acá arriba, viendo el techo, pensando en cualquier cosa, ¿no? Y entran otra serie y hacemos el fade out, nos vamos a negros y ya. O sea, no sabemos qué más pasó, ya no hay el resto de la construcción de la relación, el vínculo, ¿no? Es nada más así, guionado, y pues debe de durar 20 minutos la historia. 20 minutos, hay quien dura 4, hay quien dura 8, hay quien dura 12. El promedio mundial establecido por ahí del 2005, según esto, era que el encuentro íntimo duraba 4 minutos. Cuando el promedio mundial. Pero también, aparentemente, el promedio mundial de lubricación femenina es de 4 minutos. Teóricamente, en 4 minutos se puede hacer un bebé. Está chingón. Pero ¿qué crees? El 90 y tantos % de los encuentros sexuales que hay en el mundo no son para procreación. No. Si no seríamos... No. Y si tuviéramos un poquito más de cultura, de prevención, de control natal, pues incrementaríamos todavía más esa cifra, ¿no? El 99.9% de los encuentros no serían para procrear, porque muchos se procrean ahí porque, bueno, pues no tomaron las debidas precauciones, pero... Bueno, imagínate quien todavía trae el paradigma que ha sido el de nuestros padres y el de sus padres de el sexo es solamente para la reproducción. Entonces empiezas a cortar un pedazo, arrancas un pedazo de la vida de las personas que genera una cantidad de placer, una cantidad de salud, ¿no? Oye, ¿sabes qué me ha pasado muy frecuentemente en las consultas, sobre todo con las chicas? Normalmente son ellas las que van y buscan una terapia, un apoyo psicológico, psiquiátrico, lo que sea, que me dicen, es que me cuesta mucho trabajo embarazarme. Me he tardado mucho en embarazarme. ¿Cuánto has tardado? No, ya llevamos 4 meses y no me embarazo. Como, ¿a qué no estamos? Y me lo han dicho, además me lo han dicho chicas que ya tienen 2 hijos y están buscando el tercero y que dicen, es que me cuesta mucho trabajo embarazarme. Y yo, ya llevas 2, buscas el tercero en un periodo de 5 años. ¿Cómo me dices que te está costando? O sea, tendría que ser así, tiro al blanco a la primera, ¿no? Ya sabes, es esta cosa de hoy me embarazo, tuvimos relaciones una vez, con fines procreativos, lo que estamos buscando es quedarnos embarazados, y pegó. Eso sería en su mente, lo ideal, lo correcto, y como no estamos entendiendo que es este proceso, parte de la vida, que tiene que ver con la salud, con el vínculo, con la preparación de 2 cuerpos, pero además de toda una estructura social. No, es como de ya, o sea, pues con el entendido de que hoy en día entras a la aplicación, pides en el carrito, pagas y te llega mañana. Bebé a domicilio. Claro, y esta cosa de ¿cómo que? Imagínate aventarte 6 meses para embarazarte, 1 año o año y medio. No. Algo malo yo, mujer, debo de tener que no me estoy yo quedando embarazada. Sí. Sí. Y fíjate que ese tipo de pensamientos, el algo malo debo de tener, es muy intenso en las mujeres, aunque todos lo observamos. No, algo malo debo tener porque me cambió por eso. Algo malo debo tener porque me embarazo. Pero en los hombres, si un día no tuviste una erección, porque se te pasaron las copas, porque el estrés, te cuestionas toda tu masculinidad. Bueno, a ver, vamos a profundizar ahí tantito y luego te voy a aventar la contraparte, ¿eh? Ojo, porque esa también como la he escuchado, pero a veces no es ni el estrés ni el alcohol, o sea, es nada más la falta de información de que la erección de manera natural puede
ir y venir a lo largo de un encuentro. Y entonces este sobreenfoque de decir, de nuevo, tiene que estar duro, el encuentro tiene que ser duro. Entonces yo tengo que mantener una erección dura todo el tiempo, y si ya sobrepasé los 4 minutos, no, todo el tiempo. Y si no, soy muy poco hombre. Y ahí es donde estas cosas que empiezan a resonar en nuestra cabeza se vuelven muy complicadas. No fui suficiente, no aguanté. Ahí te va la otra. De repente me ha tocado gente que ha tenido alguna experiencia social con otros hombres, donde de repente estamos sentados en el sillón, jugando videojuegos, o hay un grupo de hombres haciendo no sé qué, y alguien tiene una erección, o un par de hombres se tomaron las manos, se dieron un beso, y se respondió con una erección, y por tanto en mi cabeza, ya a partir de este momento, seguro soy homosexual. Les gustan las mujeres, se han casado, tienen hijos, pero genuinamente los veo heterosexuales, y es esta idea de no. Cuando yo tenía 14 años, me dio un beso con no sé quién y no me desagradó, o sea, no me quemó, no sentí horrible, no me lo agarré a putazos, no, nos dimos un beso, se sintió raro, tuve una erección, todo bien. Yo creo el resto de mi vida que entonces yo debo ser gay, y eso significa que soy mucho menos hombre de lo que yo pensaba. La idea de que el placer de que alguien te dé un abrazo, te toque una mano, te dé un beso, pues si no es una mujer guapísima y lo disfrutas, algo mal debes de tener también. Es que, fíjate, aquí tocamos dos temas como muy, 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 muy interesantes, que tienen que recaen en lo mismo de todo, ¿no? Es cuál es la cultura que tengo de la información. Por ejemplo, si mi educación sexual es el porno, ¿no? Entonces yo tengo que tener una función, y aparte, estos dos personajes de los que te platicaba es una mujer tremendamente hermosa, o 2 o 3 o 4 o 20, y un pene. Porque si te fijas, en el porno no hay hombres, hay penes. Es correcto. Todos los planos son planos de pene, mujeres, pene, mujeres, pene. El hombre no existe. Y eso lo hemos trasladado a la cultura de tal forma en que tú no eres un hombre, eres un pene. Y dependiendo de la función de tu pene, es tu función de hombre. Entonces, se ha vuelto totalmente falocéntrica, y en donde todo recae en cuánto va a funcionar tu pene, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar ya erotismo consciente, estas corrientes de Oriente, por ejemplo, como el Tao, como el Tantra, todo eso, empiezas a ver un contraste entre la información que hay a través de la pornografía y el imaginario cultural, u otras corrientes que de entrada ya no tienen este tema que dices del macho, hombre, todo esto, esta relación vertical de poder que incluso se instaura en la cama, que esto es, yo te poseo, a ti tú me perteneces, y está este deber ¿cómo se llama? El deber de la mujer o algo así, de los esposos, ¿no? Que la esposa tiene que cumplir sexualmente cuando él quiera ella o no, ¿no? Entonces, empieza a haber este dominio en la cama cuando hablamos de otros modelos, que todo es horizontal, que todo es, no hay un guión. Ahí dame doble clic en eso. A ver, ¿qué onda con otros modelos y qué plantean en grandes premisas, en un par de puntos que digas? A ver, la diferencia, por ejemplo, en el Tao, de lo que manejamos en esta sexualidad de Occidente, es ¿cómo se entiende? No sé, el placer, la función del hombre, la pareja. ¿Qué es algo que tú recuerdes que te haya llamado la atención? Te voy a decir una máxima, es que, por ejemplo, el orgasmo es el asesino del placer. Sí, que ya eso, ya nos estamos poniendo ahora muy complicados, porque no, o sea, fíjate, por ejemplo, es completamente lo opuesto. Es completamente lo opuesto, pero lo que te permite pensar en esto es, tengo dos opciones. O sigo un guión
donde yo soy un pene o un personaje que tiene que cumplir una función, hoy en día es primero complacer a tu compañera, antes era complácete tú y que la mujer haga lo que quiera, ahora es este nuevo modelo impositivo de complace a la mujer primero y luego ya ves, agarras para tu placer. Que tienes esto y que tu encuentro va a durar media hora. O un encuentro donde no hay preliminares, donde no hay objetivo, donde no hay un compromiso, donde no hay una meta, donde no hay una misión, sino todo lo que está ahí es una generación y regeneración de placer. Es que por eso te decía yo hace rato, el tema del placer es súper interesante porque nuestra concepción del placer, de nuevo insisto, la mujer no debe de tener placer y el placer del hombre radica en encuentros largos, duros y violentos. Eso es lo que entendemos por placer, pero del placer que me estás hablando tú ahorita es otro placer. Es otro placer. Es otro placer con el mismo cuerpo, con las mismas terminaciones nerviosas, con las mismas sensaciones. Mira, ¿por qué insisto yo en que el conocimiento de uno mismo es indispensable para alcanzar el placer erótico? Desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? De esta sexualidad pornográfica, como hombre, tienes solamente una zona erógena, ¿no? El pene y los testículos, y son los que te generan el placer. De este lado, puedes explorar tu mapa de reflejos eróticos, puedes explorar cuál es realmente tu camino, o sea, cuáles son las zonas erógenas que tienes, y aquí es donde entra la confusión que responde un poco lo que decías. En los 70s, ya te estoy hablando de los 70s, en Estados Unidos hicieron varios estudios anónimos de cómo era la sexualidad de las personas, y se dieron cuenta de que se cayó la cortina, de que no todos los hombres eran 100% heterosexuales, ni las mujeres, ni los bisexuales eran tan bisexuales, ni los homosexuales tan homosexuales. Es correcto, sí. Tenemos una gama muy amplia, ya está estudiada por muchos sexólogos, tienen desde 5, 7 o 10 pasos, donde empiezas a encontrarte en tu gama y dices, ok, yo soy 95% heterosexual y mi mapa de reflejos eróticos es muy amplio. Me gusta, me excita que me acaricien las axilas, los brazos, las rodillas, la parte de atrás, pero solo a través de la exploración es que vas a poder ampliar tu menú sexual. Si no, vas a seguir siempre con la pornografía. Es esto y esto y esto. Y ese es un placer limitado que necesitas repetir una y otra y otra y otra vez. Y es ahí donde dicen, oye, pero es que ya cuando eres viejo, ya no funcionas, ¿no? Para la sexualidad. Porque en ese modelo la sexualidad es de jóvenes. Sí, sí. Ya estás arriba de los 50, ya olvídalo, güey. No, de principio las mujeres, ¿no? Si nos ponemos estrictamente legales, pues es de la mayoría de edad como a los 26. Sí, tienen las carnes firmes, chingón. Ya se cayó, ya no. Vámonos a lo que sigue. Y los hombres, bueno, pues un poquito más como a los, ponle 40, 30 y algo. Si tienes lana, se te dan 10 añitos más. Sí, sí, ¿no? pero digo, dentro de esta estructura de el que es bueno en la cama, porque el otro pues, tiene varo, pero ya la verdad es que ya es un viejito, ¿no? Me acuerdo que contaban el otro día de este hombre, un hombre rico, ya viejo, bastante viejo, pero con mucha lana, que llega con un cuerazo de chava y que le dicen, maestro, quiero decir, pero pues es que seguramente esta mujer está saliendo con más gente porque pues usted. Y que él dice, mira, yo prefiero comer filete y compartirlo con los amigos que estar comiendo puchero yo solito, decía. Pero es esta cosa, es esta visión que tenemos cultural de que la sexualidad es igual a la juventud y que como cronológicamente no le podemos ganar, pues ya llega un momento muy pronto, muy a los 40, muy a los 50, donde ya no sirves para la sexualidad, ya es algo como de lo que te debes de olvidar. Exactamente, es eso, tienes que arrancar la sexualidad de tu vida, porque pues ya tuviste tus hijos, ya estás en otras ocupaciones, ¿no? Y es como de, oye, todo el placer que me aportaba mi vida sexual, no, pues a la chingada. Y ese te digo, estos dos paradigmas, por poner unos más radicales, es como donde en este paradigma nuevo que te hablo, como más abierto, más de exploración, más consciente, a veces no necesitas una erección para tener placer, o a veces cuando empiezas a trabajar un poco más, no necesariamente necesitas una gran erección o una erección para tener un orgasmo, por ejemplo, como hombre.
Ya no estoy hablando del multiorgasmo femenino, estamos hablando del multiorgasmo masculino, esta capacidad de tener muchos orgasmos sin necesidad de un periodo refractario, ¿no? Y es como cuando yo empecé a estudiar y a enterarme de todos estos modelos, dije, ¿cómo es posible que nunca me hayan hablado de esto? ¿No? Me deben, o sea, Sí. aquí, ¿qué onda? Ajá. Sí, y bueno, o sea, hay un mundo, hay una historia. Pero comentaste algo muy interesante que tiene que ver, insisto, con el entendimiento del placer. O sea, me dices, en esta visión pornográfica, el, entre comillas, placer sexual masculino está centrado en los genitales específicamente. Y en esta visión oriental, tántrica, otro tipo de modelos, incluye al resto del cuerpo. Que yo creo que ya nada más con eso tenemos un brinco tremendo de lo que significa el placer. Decir, oye, órale va, tengamos placer sexual en un encuentro sexual, pero que disfrute tu pecho, pero tu abdomen, pero tu espalda, pero tus piernas, pero tus pies, pero tu cara, pero tus hombros, pero tú. Tu voz, tus pensamientos, claro, tu ausencia, o sea, incorporarlo, ¿no? Esta visión que nos modifica la manera de percibir y que nos cambia, de nuevo, mucho de lo que se vive allá afuera. Mira, yo te voy a contar porque me gustaría así enfatizar cuál es el problema. Déjate tú de la sociedad, ¿no? Porque de repente es, ay, es que no están pensando los niños, ¿no? O sea, la sociedad y lo que debería de ser y las mujeres. No. Me voy a referir al hombre en sí y quiero volver a enfatizar algunos puntos a yo que lo estoy viviendo, a yo que estoy escuchando este episodio. Yo pasé unos meses en la clínica de género y sexualidad en la psiquiatría y tuvimos un paciente, me tocó a mí atenderlo, que él llegó muy ansioso, lleno de culpa, con un cuadro depresivo bastante importante, porque a él le habían enseñado que para que su esposa no lo abandonara, él tenía que satisfacerla, entre comillas, teniendo relaciones sexuales, todos los días. Diario. Si él no, entre comillas, la satisfacía todos los días, él pensaba que ella lo iba a abandonar. Y evidentemente que él iba a tener una consecuencia social, iba a dejar de ser hombre. Y entonces se forzaba a obligarla a tener relaciones sexuales todos los días. Entonces llegó al hospital de psiquiatría a atender un cuadro muy severo de depresión, de ansiedad, por esta obligación mal puesta que tenía en la cabeza, sin meterme ahorita en la contraparte que era lo que vivía la pobre esposa de este hombre. ¿Cómo no lo dejó? Justo por eso. O sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, pues sus contextos culturales. Pero él me decía, pues es que además de que no puedo, además de que me siento ansioso, triste, culpable, porque veo que ella no lo está disfrutando, veo que ella lo sufre, pero yo sigo pensando que me va a abandonar y yo la amo mucho y yo no quiero que me abandone. O sea, porque también era esta cosa de yo de verdad quiero que ella esté bien y de verdad quiero que seamos una pareja. Oye, de verdad la quiero. De verdad la quiero, pero estoy convirtiéndome totalmente en un agresor sexual que esa misma agresión le causa un cuadro depresivo. Yo sé que es un caso extremo, lo pongo porque es un caso extremo, pero ¿cuántos hombres no consideran que tienen que satisfacer a la esposa, al amante, a no sé qué? Porque si no ellos, y viven esta misma consecuencia para ellos. O sea, donde quiero poner el énfasis es en la consecuencia que me trae a mí, económica, emocional, física, psicológica, el tratar de cumplir con esta idea de yo tengo que ser el macho alfa. ¿Cómo lo percibes tú? Las estadísticas son muy interesantes porque, por ejemplo, contrario a lo que muchos de los escuchas podrán pensar, hay un porcentaje aproximadamente del 30% de los hombres que
fingen orgasmos. Es algo que no se había... Cuéntame más de eso, por favor. Es algo que no se había revisado. Sí, es que mira, este caso extremo del que me platicas es justamente el extremo, pero los puntos intermedios, por ejemplo, son la ansiedad de desempeño, la disfunción eréctil, esto, aquello. Muchas respuestas o muchas sintomatologías que atrapan a los hombres por esta idea de que tengo que cumplir para hacer, ¿no? El más común es esta ansiedad de desempeño entre que tengo miedo a fallarle a mi pareja y ese miedo me provoca disfunción eréctil en ese encuentro. Eso es súper común. Es súper común. Y esa disfunción, dice, entonces ya no voy a servir para mi siguiente encuentro. Genera más ansiedad, que genera más disfunción, que genera más ansiedad, más disfunción. Pero todo tiene que ver con lo que aprendimos de la sexualidad, que fue, en el mejor de los casos, nada, en el peor de los casos, la pornografía. Y es, ok, ¿cuál es mi compromiso conmigo de explorarme, de conocerme y de darme cuenta de una gran verdad que le voy a decir y va a sonar muy raro? Yo aplaudo mucho las banderas que hay de la diversidad sexual, pero faltan. Faltan 7,000 millones. ¿Por qué? Porque hay más de 8,000 millones de formas de vivir la sexualidad en el mundo. Cada persona tiene un mapa de reflejos eróticos, un sistema de pensamientos, de creencias, de valores, de cultura totalmente diferente, preferencias afectivas diferentes, preferencias físicas diferentes y lugares a los que son más o menos sensibles. Si a estos hombres de los que me platicabas hace rato, que yo hice ese experimento una vez, les vendas los ojos, ¿no? A hombres y mujeres en un grupo y les proporcionas caricias en los brazos nada más, yo te aseguro que muchos van a tener erecciones, no importa si son hombres o mujeres los que los están acariciando. Pero el pensamiento que hay de eso es, yo tengo prohibido excitarme fuera de un marco teórico limitado, chiquito, un menú. Esto es como cuando llegas a un gran restaurante francés y dices un menú, y te da una estampilla, ¿no? Con 2 renglones. Este es tu menú. Testículos, mujeres. Dices, bueno, y vas comiendo lo mismo toda tu vida, ¿no? Sí. Y de pronto llegas otro y hay un menú de, no, mira, esto, los códigos de las caricias, este tipo de encuentros, este tipo de reciclamiento de energía, este tipo de aproximación, el autoerotismo, y dices, wow. Oye, no, y digo, y solo quedándonos en el marco del encuentro heterosexual de un hombre con una mujer, se abre un menú amplísimo. Amplísimo, ¿no? Porque quiero dejar muy claro que esto está reducido al mínimo, ¿no? Y de repente decir, no, con la misma pareja que tienes, ¿no? O sea, sin tener que irte de viaje al Tíbet, nada más ahí de verdad se va a ampliar toda esta visión, pero surge un punto con el que quiero empezar a cerrar, que es que el otro gran problema es que nunca es decir, pero casi realista, no tenemos espacios donde platicar entre hombres de la sexualidad heterosexual, de lo que sentimos, de lo que nos preocupa, de lo que nos gustaría, de lo que leímos, de lo que aprendemos, de lo que no sabemos, porque todo es como, ay, güey, tú ya deberías de saber, lo decíamos al inicio, o a poco no puedes, o a poco no sabes, o a poco no entiendes. Recién estaba platicando con un hombre que vino a consulta y que me decía, es que de repente alguien de la familia, pues resulta que es una mujer guapa y la volteo a ver y digo, pues es que es guapa, pero es que es de mi sangre, es de mi familia. Algo malo debo de tener y no poder. Me decía, no tengo con quién platicarlo y me da culpa. No tengo con quién platicar lo que me enseñaron de niño, no tengo con quién platicar lo que estoy viviendo ahora, no tengo con quién platicar mi miedo a envejecer, no tengo con quién platicar. Y un poco por eso quiero que platiquemos brevemente de que vamos a dar un tallercito tú y yo, ahora domingo 21 de julio, acá en Ciudad de México, para empezar a crear un espacio donde podamos platicar
entre hombres. Inmediatamente las mujeres me dijeron, no, pero yo también quiero ir. Le dije, no. El gran público de supracortical, el gran público del mundo de la psicología, del desarrollo emocional, incluso de la exploración sexual, han sido mujeres en mucha medida, y los hombres heterosexuales representan un porcentaje pequeño. Les dije, no, necesito empezar a crear un espacio donde podamos platicar de esto. Necesitamos romper esta idea de que el hombre no tiene emociones, que el hombre, porque, por ejemplo, otras estadísticas, ahora los hombres buscan más, por ejemplo, en sus amantes, el cariño, el amor, la aceptación, la aprobación, que el puro sexo, ¿no? O sea, los números han cambiado, el mundo ha cambiado, los modelos de pensamiento han cambiado, y entonces ahora es lo mismo. Tienes un grupo de hombres que es un traslado de la infancia donde tenías a tus amiguitos que uno era el más grande o el más alto y él sabía todo y todos se callaban. Claro. Y nadie lo cuestionaba, aunque él no supiera, ¿eh? Él no sabía un carajo, pero nadie lo cuestionaba. No, pero era el grandote. Y ahora tienes los amigos de las cartas que se juntan, pero está este orden social donde el que gana más se acomoda en medio y él es el que habla porque es el de la casa y porque es el que pone, y los demás no lo cuestionan porque quedas como un pendejo. Ya llegó el momento en que debemos de romper con ciertas ideas, ciertas imágenes y abrirnos a decir, oye, a mí me pasó esto. Oye, ¿a mí qué crees? A todos nos pasó. ¿A poco? Sí, oye, ¿cómo podemos platicar? ¿Cómo podemos llegar, sacar, hablar, compartir, aprender, entender y empezar a a mejorar la calidad de nuestra vida, ¿no? Que es lo que estos modelos de desarrollo de conciencia buscamos. Mejora la capacidad de tu vida con lo que tienes. Mira, yo le decía a unos amigos, mira, tienes que tener más sexo. Búscate una amiga, búscate un amante, no sé qué, o en el peor de los casos con tu esposo o con tu esposa. Sí, claro. Sí, porque se casan y te casas y ya se acabó el sexo. No, y reduces más y más. Hasta te toca en tu cumpleaños, te toca en algún evento donde nos echamos 2 tequilitas y personas que tienen 5 o 6 encuentros al año porque viven casados, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Bueno, queremos hablar de esto con hombres, queremos compartir y pues queremos invitarlos a todos, chicos, con miedo, sin miedo, vayan. Puede ser muy valiente echarte en paracaídas con moto rodeado de tiburones, chingón. Vente a platicar, ¿no? Porque ese es mi punto. Y ahorita justo estaba yo pensando cuando lo comentaste, de repente esta idea de decir, no, pues es que yo soy chaparrito o yo soy flaco, ¿no? Como yo no soy el de los grandes músculos, como yo no soy el altote, como yo no soy el de varo, y son cosas que uno nunca ha dicho. Preguntas, de verdad, o sea, muchas preguntas que de repente en la consulta me hacen, de decir, oye, pero esto es normal, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es inmoral, poder tener un espacio donde lo platiquemos. Entonces, reitero, lo voy a poner ahí en mis redes sociales, búsquenme como Rafa López Psiquiatra, pero domingo 21 de julio es un evento de Horizonte 1, entonces también si entran a la página web de horizonte1.com pueden ir. No necesitan estar suscritos para ir meramente al taller. Vamos a tener un taller presencial en Ciudad de México pensado para los hombres. En esta ocasión, por ahora, lo haremos eventualmente, integraremos a las chicas, pero por ahora no está considerado para las mujeres. Queremos que vengan los hombres a platicar de sexualidad y además lo comentábamos tú y yo, ¿no? Queremos que sea en un lenguaje donde a nadie nos asusta decir las cosas como las hemos dicho siempre en los bares, en el partido, en el taller. Vamos a hablar libre y abiertamente, pero buscando dejar de tener esa presión que nos han puesto encima tantos años. Sí, pues sí, la verdad es que me parece maravilloso que hayamos por fin aterrizado taller y los invitamos. Y los invitamos también, síganos en Concientizarte, que estamos ahí haciendo un canal justo que queremos hablar de todos estos temas y habemos muchos que queremos compartir, habemos muchos que queremos crecer y la vida es un placer y el placer sexual es muy elocuente
y hay que educarnos, hay que cultivarlo, hay que aprender de nosotros, para nosotros, pues por nosotros. Ernesto Barraza, muchísimas gracias por venir al podcast. Oye, entonces te encuentran en Concientizarte. Concientizarte en Instagram y en TikTok como Concientizarte. Fantástico, te lo agradezco. Nos vemos tú y yo, espero con un grupo interesante de hombres que quieran venir a platicar de estas temáticas, de qué les ha hecho y qué quieren para su vida sexual, cómo quieren esta plenitud. De verdad, muchas gracias por venir a platicar conmigo. Muchas gracias, Rafita. La verdad es que qué placer estar aquí, qué placer compartir contigo, tenerte de frente en este podcast y muchas gracias por la invitación y nos veremos ahí. Y además nos está prestando aquí el estudio, estamos grabando aquí en el estudio de Ernesto Barraza. Muchas gracias por recibirme. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.